unos cuantos años. Como sabéis, nos dedicamos sobre todo a gobierno corporativo, pero en perspectivas muy distintas y también intentamos que sean temas novedosos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos López Blanco. Sabéis muchos de vosotros, Carlos tiene una larga trayectoria, es abogado del Estado, hoy en día es miembro del Consejo Asesor de Telefónica, durante mucho tiempo fue director general en Telefónica, eh, y se ha especializado a lo largo de su vida en todo el mundo de las telecomunicaciones y, lógicamente, también, conforme la tecnología ha ido avanzando, pues en todos los aspectos que tienen que ver con la digitalización, sus consecuencias tanto de transformación al mundo empresarial como, vamos a hablar hoy de una manera muy particular, sus consecuencias desde el punto de vista geopolítico. Hablábamos antes de esa frase que se dijo en algún momento: los datos lo son todo. Bueno, pues ya veremos que eso tiene sus matices. Carlos también es presidente de diferentes fundaciones y organizaciones que tienen que ver con el mundo digital en particular. Y aparte de eso, es un gran amigo. Le agradezco mucho que esté hoy aquí y que nos vayas a deleitar con tu abundante sabiduría. Muchas gracias. Bueno, yo sobre todo, mi biografía es larga porque ya tengo mi edad. No voy a decir cuál, que es más o menos la tuya. Y luego, Oye, yo puedo resumir mi biografía como un abogado que ha vivido toda la vida rodeado de ingenieros, ¿no? Y eso es lo que me ha tocado a mí. Y yo tengo que empezar con una explicación indumentaria, porque como podéis ver, yo he venido con corbata, él ha venido sin corbata, porque de digitalización se viene a hablar sin corbata, pero de geopolítica se viene a hablar con corbata. Y entonces cada uno hemos decidido que íbamos a hablar de una cosa o de la otra. Yo lo que quería en este tiempo, que va a ser tanto como la paciencia vuestra y de José María me permita hacer un esbozo de lo que llamo aquí la economía política de la digitalización, ¿no? De qué es esto de la digitalización, la economía digital, la revolución digital, todos estos conceptos. Y cuando hablamos de economía política, primera pregunta, ¿Marx o Rousseau? Es decir, la economía política entendida como Marx, donde la economía lo domina todo, ese concepto de la economía política rusoniana, multidisciplinar, que incluye la economía, incluye la sociología, incluye la ética, etc. Y como tampoco tenemos mucho tiempo para tal, pues es evidentemente el enfoque que yo he escogido cuando hablo aquí de economía política, pues es el enfoque rusoniano. Porque lo que está pasando en el mundo en estos años tiene ese aspecto multidisciplinar, poliédrico, que afecta a muchísimas esferas de todo. En este mundo inesperadamente turbulento que estamos viviendo, a mí me gustaría compartir con vosotros en la primera parte tres cosas, ¿no? ¿Qué es esto de la revolución digital? ¿De verdad en qué consiste o si de verdad es tan importante? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas de esa digitalización? Y algo que no se le da mucha importancia, pero que cuando hablamos de geopolítica la tiene, que es cuáles son los distintos modelos en que cada uno de las distintas políticas con que cada uno de los países está afrontando este proceso. En primer lugar, revolución digital y digitalización. Revolución digital. Yo creo que en un mundo en el que la hipérbole domina y que hay 5 o 6 partidos del siglo cada año, 3 o 4 bodas del siglo, etc., oímos permanentemente esta idea de que estamos ante una revolución, que esto es un cambio tan importante como el que supuso la revolución industrial. Y yo decía antes a José María, yo que soy hijo intelectual de todo lo que trajo la revolución industrial, pues a mí me da muchísimo apuro decir que estamos ante una situación tan importante como lo que ha dominado los últimos 300 años de la historia de la humanidad, si no es por buenas razones. Y eso es lo que intento, en primer lugar, pues contestar a esa pregunta, ¿no? Esa idea de que estamos o no ante una auténtica revolución. ¿De verdad esto es tan importante como fue la revolución industrial a finales del siglo XVIII?
¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta hace unos años era esto que llamábamos, Bernardo lo sabe muy bien, la sociedad conectada. La conectividad ha sido la esencia del desarrollo de la sociedad y de la economía en los últimos años. Pero yo, sinceramente, y pongo el umbral en 2015, yo creo que la mera conectividad no justifica decir que estamos ante un cambio social de la magnitud social, económico, de toda naturaleza, de la magnitud que fue en su momento la revolución industrial. Y sentada esta afirmación, la siguiente es, bueno, ¿y ha cambiado algo como para seguir sosteniendo o no esta afirmación? ¿Qué ha pasado de aquí desde el año 2015 hasta ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos años para que desde esa afirmación de que la sociedad conectada no justifica hablar de una revolución tan radical o de esa naturaleza, a que tengamos que hacer una reflexión distinta? ¿Qué cosas han cambiado en los últimos años? Primero, Internet. Internet, que aquí lo concibo en sentido amplio. No es Internet en sentido estricto. Internet, las redes, todo el ecosistema, toda la economía de Internet ha cambiado en los últimos años de una manera extraordinaria. Yo lo resumo siempre con esta idea, con esta frase, que el garaje ha muerto. ¿Por qué ha muerto el garaje? Esta idea romántica de que dos estudiantes del MIT en el garaje, dejando la carrera en segundo en el garaje, cambian el mundo porque pueden desplazar a las grandes empresas que están en el ecosistema digital o en el ecosistema de Internet, ya no existe y ya no funciona. Hoy a Internet le pasan dos cosas. En primer lugar, que ha dejado de ser algo, y esto es una de las razones para hablar de que estamos ante un cambio muy importante, ha dejado de ser una parte más de nuestra realidad, convertirse en la infraestructura más importante a nivel global. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es decir, hoy una de las distopías, no se nos había ocurrido la distopía de la pandemia, pero sí a todos la distopía de que se apague Internet. Si se apaga Internet, esto es un caos para todo el mundo y además de consecuencias imprevisibles. Eso no pasa. Además, en segundo lugar, Internet, que nace como con esta idea muy anglosajona de que es un mundo de libertad, luego volveré sobre ello, sin restricciones, donde la competencia fluye, donde fluyen las ideas, donde todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, ya no sé. Hoy Internet como ecosistema y las redes digitales están llenas de cuellos de botella y de cuellos y de restricciones, hasta el punto de que hay quien habla, y no sin cierta razón, de la feudalización de Internet. Internet ha dejado de ser ese mundo abierto donde todo el mundo entraba, donde tú podías competir desde abajo y a base de innovación desplazar a los grandes agentes, y hoy hay restricciones hasta ese punto. Feudalización, ¿por qué? Porque hay unos grandes agentes, aquí los veis, que son los que gestionan los sistemas operativos, que ha sido un elemento importantísimo, la gratuidad de determinados servicios, que ha tenido una importancia esencial, y los efectos de red con carácter general, y todo esto ha hecho que hoy, cuando hablamos de la economía de Internet y cuando hablamos de Internet, tengamos que hablar de monopolios, tengamos que hablar de restricciones, tenemos que hablar. Y eso es un cambio trascendental que antes no sucedía. En segundo lugar, los nuevos incumbentes. Es decir, estas grandes empresas, luego veremos otro aspecto de esta misma realidad. Estas grandes empresas, las GAFA famosas, ¿no? Google, Amazon, Facebook, o Meta ahora y Apple, que han sido unas empresas súper innovadoras y que siempre han estado en la frontera, pues se están convirtiendo poco a poco en incumbentes. Luego veremos desde el punto de vista económico, están entrando en un proceso de maduración como empresa. Y ha surgido una siguiente generación de empresas, que son las empresas que basan su modelo de negocio en plataformas. Y aquí se da una paradoja. La importancia social que han tenido las plataformas es extraordinaria,
han cambiado la manera que hacemos casi todo, han cambiado un montón de negocios tradicionales, pero en cambio, tecnológicamente, desde el punto de vista de la innovación, han sido empresas mucho menos innovadoras que la generación anterior. Pero lo cierto es que han metido a las grandes empresas, que lo siguen siendo, en un proceso de maduración. Hoy, las grandes empresas digitales, en cierto modo, con estas empresas de plataformas, están a la defensiva. Y en tercer lugar, y para mí lo que es algo que nos permite, luego también volveré sobre ello, hablar de que estamos ante un verdadero cambio, ante una verdadera revolución, ante una verdadera nueva etapa, es el papel que en todo esto juegan los datos. Los datos como nuevo elemento de valor económico. Alguien ha dicho con esa habilidad que tiene el The Economist para hacer fortuna, que los datos son el petróleo del siglo XXI. Sí y no, luego también volveré sobre esto. Pero lo cierto es que esto es el gran elemento distintivo. La sociedad conectada no tenía algo tan importante, tan disruptivo, tan generador de valor económico y social como son los datos y su utilización. Eso es de verdad, desde mi punto de vista, lo que lo justifica. Y es una revolución porque esto lo está cambiando todo. No solo está cambiando la economía, no solo está cambiando la manera en que lo hacemos todo. Yo esto cuando se lo cuento a mis alumnos en ESADE, que son jóvenes, pues claro, les parece que esto nos cambie, porque es la vida que han vivido ellos. Pero nosotros hemos vivido otra vida. Y cómo se viaja, cómo se lee, cómo se eligen los restaurantes, no tienen nada que ver con lo que se hacía hace 20 años. ¿Cómo ligamos? ¿Cómo ligamos? Los que ligan, que no es mi caso. Por tanto, segundo elemento, esto no es una revolución tecnológica. Esto es un cambio social. Y esto es un cambio de época, y yo creo que es tan importante como... pero esto es muy importante, entenderlo. No estamos ante una revolución tecnológica. Estamos ante un cambio social, que está movido por la tecnología. Pero ha habido disrupciones tecnológicas más importantes, y las habrá en el futuro. Lo que estamos en estos momentos, movido por un ecosistema tecnológico que sigue cambiando y que se acelera, es un auténtico cambio social y económico. Con una consecuencia, y esto es importante entenderlo, y es, hasta ahora hemos vivido un mundo en el que había lo analógico y lo digital. Y podíamos distinguirlo. Cada vez es más difícil distinguir lo analógico de lo digital. Esas dos realidades se están mezclando. Hasta el punto de que, en realidad, si queremos hacer dos conceptos que nos permitan entender bien lo que está pasando, son estos dos: economía digital y digitalización. Que son dos conceptos distintos, que la gente tiende a pensar que son realidades semejantes, pero son dos conceptos distintos. La economía digital es aquella parte de la economía que está basada normalmente en la producción de tecnología y en la utilización de tecnología de frontera, y la digitalización es el proceso de incorporación de la tecnología a todos los sectores de la economía. También por eso es una revolución, porque la economía digital es una parte de la economía. Evidentemente es la que le provee a la digitalización de tecnologías y de instrumentos. Pero la gran transformación es la segunda, es la digitalización de la economía. Y luego veremos que esto también, desde el punto de vista geopolítico, tiene su importancia. Y luego hemos vivido, y no puedo detenerme mucho aquí, pero hemos vivido en los últimos años, en todo este proceso, un ejemplo absolutamente de libro de un cambio social inducido, que ha sido la pandemia. La pandemia, que es una distopía inesperada, porque nadie pensaba que pudiera haber una pandemia a estas alturas de la historia de la humanidad. Hay una pregunta que yo hago siempre. ¿Alguien se imagina cómo hubiera sido una pandemia en un mundo puramente analógico?
hubieran sido las consecuencias muchísimo peores. Sin comercio electrónico, sin educación online, sin teletrabajo, las consecuencias sociales y económicas hubieran sido mucho peores, muchísimo peores. El grado de digitalización que tenía la sociedad antes de la pandemia ha actuado como amortiguador de muchas de las consecuencias que la pandemia ha tenido desde el punto de vista social. Pero, además, y esto es lo que a mí creo que es más de resaltar, la pandemia ha sido un acelerador de la digitalización. ¿Por qué? Porque de repente muchas personas que no estaban en la educación, que no estaban en el teletrabajo, etcétera, de repente, en muy poco tiempo, en meses, han hecho lo que normalmente ese desarrollo de digitalización hubiera llevado 5, 10 o 15 años, con un valor añadido. Antes de la pandemia todos pensábamos que esto del teletrabajo era como el teletrabajo de segunda. Bernardo lo sabe bien, que era el director de recursos humanos de Telefónica, ¿no? Y esto bueno, el teletrabajo pues es para los viernes, para los que... Después de la pandemia nadie piensa eso. Ya nadie piensa que el teletrabajo o la teleeducación sean de segunda categoría de menor valor. Y eso tiene una importancia extraordinaria. Y como toda revolución, y esto es un poco de lo que yo también quiero hablar hoy, la digitalización y este proceso, esta revolución, afecta también a la vida política y social. No solo afecta a la economía, no solo afecta a cómo ligamos, cómo viajamos, cómo elegimos restaurantes. Afecta también de una manera extraordinaria a la vida política de las instituciones. Hay una palabra aquí que para mí es la clave para entender todo lo que significa la revolución digital y sobre todo la digitalización, que es desintermediación. ¿Por qué los sectores tradicionales de la economía se ven sometidos a un estrés que hasta el momento no han conocido? Porque los nuevos agentes económicos, y eso han sido sobre todo las plataformas, lo que son es sobre todo desintermediadores. Y el capitalismo es sobre todo un sistema de intermediación. Y la industria es sobre todo un sistema de intermediación. Y han venido unos nuevos agentes económicos a desintermediar. Pues bien, eso ha pasado en la economía y ha pasado, y lo veremos después, también en la política. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. Y como toda revolución, con ganadores y perdedores. Esta es una revolución que tiene ganadores y perdedores. Algunos evidentes, los taxistas, ¿no? Los taxistas son los luditas de esta revolución. Es que en vez de quemar máquinas y matar gente, pues colapsan las calles. Ya no, porque ya han entendido que esto más vale vivir con ello. Pero cuidado con las concepciones intuitivas de los ganadores y perdedores. Porque una concepción intuitiva, un prejuicio sería, hombre, los grandes gestionarán bien la digitalización y los pequeños serán víctimas. No, no siempre es verdad. Vayamos al sector hotelero. ¿Quién ha sufrido? Las grandes cadenas. ¿Quién ha sacado beneficio? Aparte de las plataformas. Si tú tienes un hotel en el Pirineo de 20 habitaciones, para ti la digitalización es una bendición, porque te abre un mercado que antes no tenías. Por lo tanto, cuidado con los perdedores y ganadores. Y luego, a mí lo que más me divierte que es esto que llamo aquí la resurrección de los dinosaurios, ¿no? Ha habido dinosaurios, por ejemplo, la radio, que ha sabido montarse en la vía digital a través de los podcasts con una habilidad extraordinaria. Y la radio probablemente era un sector muy caduco, muy maduro y que ha tenido un renacer porque ha sabido entender la digitalización. Y a otros les ha pillado en medio sin enterarse muy bien. El caso de los servicios de correos, ¿no? El servicio postal. Los servicios postales, que son las peores empresas desde el punto de vista de gestión, las más anticuadas, etcétera, de todos los países, pues de repente, con esto de la digitalización, se han encontrado en el centro de esto. Y una idea importante también, y es esto de que en la digitalización les va a ir bien a los que están muy formados y les va a ir mal a los que no, no es verdad. Les va a ir muy bien a los que están muy formados.
A los de abajo, y otra discusión que no quiero entrar ahora, es si los riders ganan lo que deben o tal. Pero a los de abajo, algunas personas que se dedican a actividades de poco valor añadido también tienen su hueco en la economía que viene. ¿Dónde están las víctimas? Los contables. Determinadas actividades intermedias que ahora le damos mucho valor y que van a dejar de tener valor en el futuro. Por eso, cuidado con ganadores y perdedores, que los hay, por supuesto, pero no siempre son los que parecen. Y con un problema de, esto pasó en la revolución industrial y en el nacimiento del capitalismo, que es un proceso de desplazamiento de recursos y de redistribución de la riqueza tremendo, cuya crisis en el siglo XIX genera por reacción todo el Estado social. Estamos hablando de un proceso de procesos que tienen esa importancia. Aquí, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Aquí la lista paradigmática es cuáles son las empresas más importantes del mundo. Pues de las 10 empresas más importantes del mundo, de manera sistemática, 8 son, o 9 son del sector digital. Y el valor que tienen es monstruoso. Monstruoso, es decir, el valor en bolsa de Microsoft, que ahora es la primera, pues es entre Microsoft y Apple el PIB de Alemania. Se dice pronto, el PIB de Alemania. Por tanto, hay también un proceso de concentración. Proceso que nosotros pensábamos que se estaba parando, que se estaba interrumpiendo hace unos años, cuando de repente hemos visto, hace 2 años o 3, que estas empresas, por consecuencia de lo que he dicho antes y porque también habían sido demasiado expansivas, estaban entrando en un proceso de maduración. Y de repente hemos visto por primera vez que despiden gente, que tienen problemas con sus accionistas, etcétera, etcétera. Lo que es un proceso que estamos viviendo todavía con una destrucción de valor en bolsa que no habíamos visto nunca, más de 11 billones americanos, pero ojo, en estos momentos están cogiendo aire otra vez. ¿Qué pasa? Que estos procesos lo que hacen es seleccionan dentro de ese grupo los mejores y los peores. Y algunos se están cayendo de esa lista. Entonces hoy ves los 5 y de repente tienes uno que no estaba hace 5 años, que es Microsoft. Hoy la primera empresa que tiene más valor del mundo. Y tienes otra empresa que se llama Nvidia, que es la que ha entrado en este ranking. Pero ojo, los que dicen Estados Unidos es un país decadente, horroroso, tremendo, que ha perdido el liderazgo mundial, menos siempre Aramco, salvo Aramco, el resto son todas empresas americanas. Todas. Y Aramco, pues porque es lo que es, claro, es que es el Estado saudita puesto a cotizar, que eso también es en un sector maduro como pocos, que es el... En las otras 9 son americanas. Por eso, cuando se dice, no, Estados Unidos está perdiendo tal... Luego veremos qué le está pasando a Estados Unidos, pero no es eso. Y todo esto toda esta revolución, como no puede ser de otra manera, y por eso aquí la geopolítica tiene consecuencias políticas y económicas a largo plazo. Porque una de las cosas que tenemos que entender es el siglo XXI. Países ricos, países pobres, van a ser los que hayan entendido bien la economía digital o la digitalización. Luego volveré a esta O, que es muy importante. No van a ser los países con materias primas. No van a ser, por supuesto, los países con mejores infraestructuras. Al final del siglo XXI, cuando se haga balance, países ricos, los que han hecho esto bien, países pobres, los demás. Por eso hay un elemento esencial, que era el segundo al que yo me quería referir, que son los modelos. ¿Qué políticas se están aplicando en el mundo ante este desafío que supone la digitalización? Los modelos de digitalización. Y quiero llamar la atención sobre una cosa. Si la digitalización es una revolución que impacta todo, cuando hablamos de modelos de digitalización estamos hablando a medio plazo de modelos de sociedad. Por tanto, cuidado con estos modelos que llevan implícito un modelo de sociedad. Y esto nunca es inocente, como vamos a ver.
¿Cuáles son los modelos de este Internet, ¿no? De este mundo? Básicamente ha habido 3 aproximaciones a este modelo. Olvidémonos de momento de Europa, que ya veremos aquí el papel que juega. Básicamente 2 modelos, el modelo americano y el modelo chino, que es la consecuencia, decía yo al principio, cuando cae el muro de Berlín, el pobre Fukuyama, que por otro lado es un hombre muy notable y que ha escrito cosas muy inteligentes, pues se le ocurre acuñar esto del fin de la historia. Y nos dice que ya la historia se ha acabado, el capitalismo ha prevalecido y que vamos a vivir un mundo más estable y que además difícilmente le va a salir un contendiente al imperio americano. Pues bien, no, el pobre, siendo un gran intelectual, no acertó en su previsión, porque nos encontramos con que a Estados Unidos le ha salido un Challenger y además que vivimos un mundo extraordinariamente inestable, no hace falta recordarlo. ¿Cómo es el modelo americano? El modelo americano es la primera concepción global de cómo dirigir desde el punto de vista político, de policy, estos procesos de digitalización. Estados Unidos es el líder indiscutido en materia digital, eso nadie lo puede. ¿Y en qué basa Estados Unidos su modelo de desarrollo de la economía digital? O basa su modelo en el desarrollo de la economía digital. Es decir, altísima innovación apoyada en 2 cosas que Estados Unidos ha hecho como nadie. Un sistema educativo superlativo y algo en el que en Europa fallamos lamentablemente, una capacidad de financiación de las ideas que surgen en ese entorno innovador. Y eso lo ha sabido hacer extraordinariamente bien Estados Unidos. Eso desde el punto de vista de modelo. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo han gestionado la política, la policy, los gobiernos americanos en relación con estos? Primero, un modelo globalizado. Segundo, esta idea de que en el mundo de la economía digital, cuanto menos mano meta el gobierno, mejor. Una regulación ligera. Por concepción americana y por interés. Porque en una economía global, si los Estados Unidos regulan, están dando ideas a los demás. Y cuando tienes el efecto sede y tienes el plan general de contabilidad y la capacidad de imponer impuestos, pues tampoco te hace falta tener una regulación muy sofisticada, sobre todo si piensas que te la van a copiar. Con una política bipartisana, a mí esta es la transparencia que más me gusta enseñar. Esto, el desarrollo de la economía digital, la apuesta por la economía digital, es algo que tanto demócratas como republicanos apoyan. Pero fijaros en estas 2 fotos. Entonces, en esta foto es la misma foto. Son los 10 empresarios más importantes del mundo digital, con Obama y con Trump. Con Obama, como les veis ahí, están en una cena en San Francisco, en mangas de camisa y brindando, y los mismos, fijaros cómo están con Trump. Todos en corbata, todos serios, todos en la casa. Esto refleja muy bien, aunque ojo, insisto, es decir, los Estados Unidos, las políticas de Estado las tienen muy claras. Y esto, el desarrollo de la economía digital y el liderazgo en la economía digital es una gran política de Estado. Pero tiene sus matices, aunque insisto que los 2. Y últimamente hay cosas que parece que se están moviendo en Estados Unidos hasta el punto de que alguien habla del contagio europeo. Ya veremos luego por qué se habla del contagio europeo. Y alguien dice, no, Estados Unidos está perdiendo esa filosofía de light touch regulation, de regulación muy suave, y en parte es verdad, pero no del todo. Y esto es Estados Unidos. Y este ha sido el modelo de desarrollo de economía digital hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Que ha surgido un contrincante geopolítico y un contrincante geopolítico que tiene también un modelo de digitalización, se llama China. ¿Y cuál es la trascendencia de China en todo este proceso?
que China pone en pie un modelo que desmiente las bases conceptuales del modelo americano que todos habíamos pensado que era el único posible. Este modelo, es decir, en el mundo de Internet no se puede regular mucho. En el mundo de Internet no puede haber control político. No puedes poner barreras, porque si las pones, matas a la innovación. Luego, todos hemos vivido en un paradigma que es innovación y control político son incompatibles. Pues los chinos están demostrando que eso no es verdad. Y están levantando, y han levantado un sistema que han hecho compatibles las dos cosas. Un control político, que es todo lo que se llama la nueva muralla china, ¿no? La muralla china digital, en la que controlan los contenidos, y nuestra concepción del mundo nos dirá, hombre, si controlas los contenidos se acabó la innovación. No vas a poder tener una economía muy innovadora, ni vas a poder ser un líder tecnológico. O sea, es una dictadura, pero no podrá ser uno de los países más avanzados del mundo. China ha demostrado que eso no es así. No digo que eso sea bueno, digo que ha demostrado que eso no es así. Y vuelvo a lo que decía antes, cuidado que cuando estamos hablando de modelos de digitalización, estamos hablando de modelos de sociedad. Y este es un modelo de digitalización autoritario que responde a una concepción autoritaria de sociedad. Y a veces eso se olvida. Y a veces cuando de repente el gobierno americano decide meterle mano a TikTok, cosa que yo no estoy defendiendo, la gente dice, bueno, pues si TikTok no es ni mejor ni peor vulnerando los derechos de las personas que Facebook. Realmente es verdad. Incluso a lo mejor lo hacen mejor. Pero TikTok se le prohíbe porque es China. Y por tanto está en un ecosistema donde el gobierno le mete la mano. Por tanto, modelo americano, modelo chino. Y además, insisto, con una vocación, si los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿qué quiere ser China? La Arabia Saudita del siglo XXI. Y ahí se da otra paradoja. China tiene un modelo totalmente autoritario y es el país más permisivo con la utilización de los datos de sus ciudadanos, estas cosas que tienen las dictaduras. Controlan mucho, pero y luego veremos si nos da tiempo hablar de inteligencia artificial, pues cómo esto lo define. ¿Qué pasa con los demás? Pues con los demás pasa de todo, pero sobre todo hay una cosa. Yo no sé si vosotros jugáis al póker o no, tú sí, me consta. Pero hay en el póker así, cuando ya la gente juega muy bien al póker y ya se gastan los dineros, cuando se abre una partida, lo primero que se discute es el resto. Y se dice, oye, esta partida son $200.000. Y el que no tenga $200.000 no es operación. Pues esto, el siglo XXI es igual. Y esta partida de póker se llama 500 millones de personas. Y el que no tenga 500 millones de personas para poner en la partida del siglo XXI no tiene nada que hacer. Y eso es algo al que se enfrentan todos estos países. Algunos no tienen 500 millones de personas, como le pasa a Rusia. No tenemos tiempo para hablar de Rusia. Otros, como la India, tienen más de 500 millones de personas, pero no acaban de encontrar su modelo. Y otros, como Japón y Corea, pues están evolucionando extraordinariamente. Y ese es el gran reto de América Latina. Europa en todo esto, voy a ir corriendo porque no quiero. Cuando entramos en el siglo XXI, todo el mundo dice, Europa va a ser la gran víctima de esto. Europa no tiene nada que hacer en el mundo digital. No tiene Google, no tiene Facebook, no tiene economía digital, y es verdad. Y por tanto, en este va a ser el gran siglo perdido para Europa. Y eso es lo que todo el mundo empieza en el siglo XXI. Pero ¿qué pasa? Que Europa, ante ese diagnóstico, ¿qué hace? Pues ¿qué hacemos todos en la vida? Pues hacer lo que mejor sabemos hacer. Y Europa dice, ¿dónde busco yo mi sitio? En dos cosas. Primero, en entender esta diferencia entre economía digital y digitalización.
y entender que la digitalización también es muy importante. Y que a lo mejor yo no voy a ser el líder en la economía digital, pero puedo ser el mejor en la digitalización. Eso, China y Estados Unidos están fuera de esa guerra, pero Europa hace ese diagnóstico. Y segundo, ¿qué es lo que yo sé hacer mejor que nadie? ¿Qué es lo que Europa hace maravillosamente desde principios del siglo XIX? Regular. Y entonces dice, vamos a probar. Y entonces saca la primera norma relevante del mundo digital, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es un horror de norma. Es técnicamente compleja, tú lo sabes, no hay quien se maneje con ella. Pero demuestra esta idea de los 500 millones. Europa lanza el Reglamento General de Gestión de Datos, de Protección de Datos, y de repente, ¿qué hacen las empresas americanas? Actúan racionalmente. Porque pueden decir, oye, yo voy a aplicar en cada zona, en cada país, la normativa de protección de datos de cada zona, de cada país. ¡Uf, qué horror! Si 500 millones de mercado tienen estas reglas, voy a aplicárselas. Y el Reglamento General de Protección de Datos se convierte en un estándar. Y entonces Europa dice, joder, pues a lo mejor no me va tan mal siendo el rule setter del mundo digital. Entendiendo bien el reto económico, que es la digitalización de la economía tradicional, pero teniendo esta función de rule setter. Y Europa se ha venido arriba, literalmente, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas, ha desencadenado un auténtico tsunami. O sea, fijaos que estas 10 normas son normas que se han aprobado en los últimos 5 años de la Unión Europea y que regulan todos los aspectos importantes de la economía digital. Desde los servicios digitales, los mercados digitales, los datos, la gobernanza de los datos, el gigabit, los chips, todo. Y el último colofón, la inteligencia. Y esto es lo que Europa decide hacer. Y además lo hace, esto es muy técnico para los que no sois abogados, pero lo hace con reglamentos y no con directivas. Y eso tiene, las decisiones técnicas muchas veces son decisiones políticas, esta es una de ellas. Y Europa decide regular lo digital con reglamentos, es decir, normas directamente aplicables en las que no intervienen los países. Y salvo en materia de ciberseguridad, por razones que es largo de explicar, pues nos enfrentamos así. Entonces, tenemos dos modelos, modelo americano, modelo chino, modelo europeo. Modelo americano, modelo chino, ¿cuál es su estrategia? Economía digital, el desarrollo de la economía digital. El modelo europeo, el desarrollo de la digitalización y regular la economía digital y la digitalización. ¿Esto le va a dar a Europa el liderazgo o no? ¿Le va a permitir sobrevivir al mundo digital? Sin duda, sin duda. Y hoy yo creo que ya muy poca gente sostiene que Europa va a ser la víctima del siglo XX. Y hay otras, hay otros candidatos, pero yo creo que ya todo el mundo piensa que Europa va a estar. ¿Y esto cómo se mueve? Es decir, tenemos sobre todo, olvidémonos ahora de Europa, tenemos el modelo chino, tenemos el modelo americano. ¿Esto cómo confronta? ¿Cómo funciona en la geopolítica? ¿No? Yo siempre digo que en el siglo XIX pues, vivimos el Great Game, que tuvo entre sus muchas virtudes, que dio toda la literatura de Kipling, que era fantástica. Ahora la geopolítica no da para esos lujos literarios. En el siglo XX, me voy a olvidar de las dos guerras mundiales, tuvimos la Guerra Fría, esa gran confrontación. En el siglo XIX era el dominio colonial, en el siglo XX la pugna era en la supremacía militar, y en el siglo XXI, primero han cambiado los agentes, son China y Estados Unidos. ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Cuál es the next great game? ¿Cuál es el nuevo campo de batalla por la supremacía mundial? El campo de batalla por la supremacía mundial es la supremacía tecnológica. Eso es por lo que están luchando Estados Unidos y China, porque piensan, y tienen razón, que el liderazgo tecnológico
es el que va a dar la hegemonía mundial. Igual que en la época de la Guerra Fría pensaban que la supremacía militar era la que te da la hegemonía mundial. Y hoy están convencidos de eso, y tienen razón. Y la gran pelea geopolítica es esa. Ojo, y vuelvo a mi historia, están pugnando por la estrategia, por la superioridad tecnológica, con dos modelos de digitalización que son dos modelos de sociedad. Dicho de otra manera, en esta pelea yo creo que no nos debíamos poner muy exquisitos. Porque aquí lo que está pugnando, ¿quién va a dominar la tecnología? ¿Quién va a dominar la inteligencia artificial? ¿Quién va a dominar otras cosas? Ahora veremos. Pero están pugnando dos modelos de sociedad, que no son iguales, que no son iguales. Esa es la batalla. En estos momentos estamos en pleno auge de esa batalla entre Estados Unidos y China por el dominio de la tecnología y en una situación geopolítica cada vez más complicada, que es lo que hace todavía esta pelea más trascendente, porque claro, hace 5 años no teníamos una guerra en Ucrania, no teníamos la situación que tenemos en estos momentos en Oriente Medio, estábamos todos hablando de la autonomía estratégica de Europa, de estas cosas que nos parecían muy importantes, pero ya se nos ha olvidado a todos. Ahora estamos en una situación geoestratégicamente muy complicada, pero donde la pugna se sigue dando ahí. Esto lo entendió muy mal Trump. Esto lo entendió muy mal Trump. ¿Por qué? Porque Trump lo que hace es, entiende que China es la némesis, pero ¿qué estrategia aplica? Una guerra comercial convencional. Cuando no era el campo de batalla el del comercio convencional. Y descuidó durante su administración, solo al final, esta estrategia desde el punto de vista tecnológico. Esta administración, porque eso ya lo había diagnosticado Obama, en cambio sí que ha sido mucho más activa. Y ha entendido que la pelea con China no está en el comercio, sino que está en la supremacía tecnológica. Y que es más importante saber cómo lo hace cada uno que el otro. Y ahí hay un elemento que es la gran moda que vivimos ahora, que es la inteligencia artificial. Es decir, ahora cualquiera habla de inteligencia artificial, abres el periódico y todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y a mí me sorprende, y supongo que a ti te pasa lo mismo, porque la inteligencia artificial es un tema muy complicado, y que a uno le llama la atención que tantísima gente en tan poco tiempo haya logrado aprender algo de algo tan complejo como es la inteligencia artificial. Podemos tener aquí unas definiciones de lo que es la inteligencia artificial, pero a mí me gusta, cuando hablo de inteligencia artificial, decir, oye, lo importante de la inteligencia artificial no es lo que es, no es lo que hace. Lo importante es lo que no puede hacer. Y eso a mí me parece que es más importante. Y por tanto, entender, y eso a uno le relativiza mucho, cuando de repente dices, oye, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial? Pues uno como que le queda más tranquilo. ¿En qué nunca será superior la inteligencia artificial? O sea, estas cosas que se dicen de que la inteligencia artificial no son así. Hay 3 cosas que distinguen al conocimiento humano de la inteligencia artificial y que siempre la van a distinguir. La inteligencia humana es multipropósito, el conocimiento humano es reutilizable, es decir, tú eres un ingeniero naval y lo puedes aplicar a los rudimentos y puedes inventar un avión. Y, sobre todo, creatividad e imaginación. Nunca en la inteligencia artificial vamos a ver creatividad y vamos a ver imaginación. Lo que es la inteligencia artificial es un sistema excepcionalmente sofisticado y que a veces da unos resultados que a uno le producen sorpresa. Y hay a quien le produce angustia, que es lo que yo en un artículo he llamado los neoluditas exquisitos, ¿no? Es decir, de repente nos hemos encontrado en una situación como si James Watt, el inventor de la máquina de vapor, hubiera alertado a la sociedad de la época
sobre la utilización del tren, ¿no? Porque hubiera sido todo, pero hombre, ¿cómo el inventor de la máquina? Pues bueno, pues está pasando algo parecido. De repente ha habido un grupo de personas del mundo tecnológico que han empezado a alertar sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y el gran problema de la inteligencia artificial no es otro que entender si hay que regularla o no hay que regularla y cómo. Y ese es el gran problema de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no va a acabar con la humanidad, la inteligencia artificial nunca va a hacer cosas que hacemos los humanos y nunca las va a hacer, nunca, porque es imposible. Lo que pasa es que va a hacer cosas que se le parecen, pero nunca lo mismo. O sea, esta inteligencia artificial generativa, que es la que ChatGPT y ahora esto de los vídeos y que produce, al final eso es un desarrollo que comparado con las propias capacidades humanas pues es infinito. ¿Qué hay que hacer con la inteligencia artificial? No preocuparse por esto. Entre otras cosas porque es como preocuparse por las bombas nucleares. Oye, pues si las tiran se acabó. Si de verdad la inteligencia artificial es capaz de ser autónoma y de todo esto, pues ¿para qué nos vamos a preocupar? Acabarán con la humanidad y se acabó. Preocupémonos de los problemas reales de la inteligencia artificial, que son muchos. Y ese es el gran reto que en estos momentos tenemos con la inteligencia artificial. En un asunto que es muy complejo, donde otra vez hay diferentes modelos, y no os sorprenderá, responden a las mismas filosofías. Los americanos que quieren regular menos, los europeos que quieren regular más, y los chinos que dicen que tienes que inscribir en un registro todos los servicios de inteligencia artificial y que tienen que estar de acuerdo con los valores básicos del socialismo. Esto es la ley china en materia de inteligencia artificial. Lo digo para que este es el modelo chino de desarrollo tecnológico. Y el drama del modelo chino es que es muy innovador y es muy competitivo. Pero está basado en este tipo de cosas. Y no se nos debería olvidar. Y ahí está todo el mundo, como siempre hay una serie de principios, no quiero... Y Europa ha dado la primera regulación, una regulación bastante sensata, que está basado en un planteamiento piramidal, es decir, hay servicios con inteligencia artificial que están prohibidos, otros que necesitan autorización, otros que necesitan escrutinio y otros que están libres. Parece que es una manera de enfocar estos problemas reales de la inteligencia artificial bastante sensata. Ya ha aprobado Europa esto y Europa lo va a poner. Con la aspiración de ser el rule setter, igual que en protección de datos, y de ser quien marque las pautas de la regulación en materia de inteligencia artificial. Los americanos también han hecho alguna cosa. Y antes de esto, de pasar, yo ya debería estar acabando, pero me queda un montón, pero voy a hacer como los malos toreros, que es una estocada de estas bajera y tal, que mata al pobre toro sufriendo, pero bueno, haré lo que pueda. Una cosa importante, cuando estás hablando de la supremacía, la inteligencia artificial y todo esto, ojo, de verdad aquí es donde está el problema, en la computación. Porque solo hay dos países que tengan capacidad de liderar la competición. China y Estados Unidos. ¿Y Europa puede desarrollar servicios basados en inteligencia artificial? Sin duda. ¿Muy sofisticados? Sin duda. Pero la evolución de la inteligencia artificial lo va a marcar la computación. Y esto solo gastan y solo saben y solo están ahí China y Estados Unidos. Y los demás ni están ni se les espera. ¿Cuál no quiere decir que la Universidad de Múnich no tenga un sistema? No, pero esto estamos hablando de industria. Estamos hablando de capacidad de generar computación cuántica y ponerla en el mercado y de manera masiva. Y esto solo lo pueden hacer Estados Unidos y China. Con un elemento fundamental que son los datos. No voy a insistir mucho sobre ello, pero los datos... Solo quiero recalcar una idea. Los datos son una bendición, pero pueden ser una maldición. El mal uso de los datos es un riesgo esencial. Y esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, o no solo con la inteligencia artificial. Y otra de las grandes preocupaciones del mundo digital
pues es la ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver con el mal uso de los datos? Básicamente. No podemos detenernos mucho allí. Y voy a, ya digo, me dispongo en estos momentos con una estocada infame a matar al pueblo. Yo, los viejos del lugar, os acordaréis del Hermano Lobo, ¿eh? Y dentro de esas portadas legendarias, pues esta de Futuro Cuidado con el Escalón, ¿no? De Peri, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los retos del presente y del futuro? Básicamente de tres, y voy a centrarme solo en uno. En primer lugar, un reto regulatorio que yo creo que ya hemos hablado, pero que tiene que ver con garantizar en este proceso de transición digital el level playing field, es decir, en ese proceso de transición en la que unas empresas son digitales y otras están digitalizando, alguien tiene que garantizar que las reglas son justas para todos. Y eso es el primer gran reto. No me voy a detener mucho ahí, ¿eh? Me voy a detener en el segundo. Y yo decía, cuidado, esto está afectando también a la vida política. Y está afectando a la vida política porque la digitalización implica un proceso de desintermediación, también de la política. Y cuando queremos entender lo que está pasando en el mundo político en todos los países en los últimos años, solo se entiende bien si se tiene en cuenta el proceso de digitalización. Y aquí hay un elemento, y es en el único que me voy a detener, tremendo, importantísimo. La digitalización estamos asistiendo en este proceso de digitalización al desmoronamiento de la opinión pública. La opinión pública, como la entendemos en el sistema constitucional, que es una de las bases de la democracia. Y esa desintermediación está acabando con esos mecanismos de opinión pública tradicional. Pongo un ejemplo, o dos: Brexit, Trump. Cuando uno en aquel momento decía, oye, ¿va a ganar Trump? Tú ibas a la opinión pública, ese concepto tradicional de los grandes medios que son intermediarios entre el gobierno y los ciudadanos cuando hay elecciones. ¿Qué te decía la opinión pública? No, hombre, que no. Leías el New York Times, leías... Todos te decían, todos. Cuando hablabas del Brexit, ¿te ibas a la opinión pública? ¿Leías todos los periódicos? Te decían que no, hombre, ¿cómo va a salir el Brexit? Ojo, el que hubiera estado pendiente de las redes sociales no hubiera tenido tan claro que Trump no iba a salir y que el Brexit no iba a salir. ¿Por qué? Porque las redes sociales están desintermediando también la opinión pública. Hay un ejemplo de libro, que es Trump. Trump es el caso paradigmático de desintermediación política con el uso de las redes sociales. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que él dice, mira, un hombre que se dedica a los asuntos públicos, yo todas las mañanas me levantaba, cogía el New York Times, cogía el Washington Post, me leía los editoriales y ya sabía cuál era la discusión política del día. Yo en la administración de Trump, ¿qué hacía? Abrir Twitter. Porque sabía que la discusión de ese día, la discusión política, el tema a debate, era lo que Trump había puesto. Es un caso de libro, de desintermediación de la... Y alguien puede decir, ¿y qué más da? Pues esto es darwinismo social. No importa. Acaban unos medios, vienen otros medios. Se acaba la opinión pública tal y como la conocemos y habrá otra opinión pública distinta. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque la opinión pública tal y como la conocemos está sometida a reglas de transparencia. Y dar reglas de transparencia a esta nueva opinión pública es algo que todavía no hemos conseguido. Y mientras tanto, la opinión pública tradicional, que se basaba en los principios de la transparencia, de la accountability anglosajona, no están rigiendo en estos nuevos medios sociales. Por tanto, se está desmoronando la opinión pública y no estamos encontrando quien la reemplace. No me puedo detener en los principios, en los riesgos de la digitalización, pero sí acabar con esta idea, ¿no? Es decir, también puede Internet destruir la democracia. Hay quien piensa que sí, ¿eh?
¿Cómo sobrevivimos a esto? ¿Qué hacemos con esto? Y hay gente que dice, vamos a hacer una constitución digital. Vamos a hacer tabla rasa. Al final, que dicen, oye, toda revolución que se precie hay que mandar a alguien a la guillotina. Necesitamos nuestra María Antonieta de esta revolución digital. ¿Cuál es nuestra María Antonieta? Los sistemas políticos tradicionales. Vamos a mandar a la guillotina al Parlamento, si podemos hacer un plebiscito diario. ¿Para qué necesitamos los parlamentos tan ineficientes que tenemos ahora? Mandemos a la guillotina la democracia representativa. Hay mucha gente que piensa esto. Dice, la tecnología nos permite acabar con la democracia representativa. Y este es el gran riesgo al que nos enfrentamos desde el punto de vista filosófico y político con este proceso de digitalización. ¿Y dónde está? Y no puedo detenerme mucho, y aquí ya sí que acabo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el sistema democrático tal y como lo conocemos sobreviva a estos riesgos, a estos peligros y a estas disrupciones, a estas desintermediaciones, a esta idea de que la democracia representativa está obsoleta? Solo hay una manera desde mi punto de vista, y es volver a los básicos. Y volver a los básicos es volver a lo que ha sido la base de las instituciones y el derecho desde el año 48, los derechos fundamentales, e intentar entender cuáles son los derechos fundamentales en el siglo XXI, en qué han cambiado los derechos fundamentales. Habrá algunos nuevos, por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido como derecho fundamental tener transparencia e información cuando usas un servicio basado en la inteligencia artificial. Probablemente eso es algo que hay que tener en cuenta ahora como parte de esos elementos básicos. Y a partir de ahí, hacer ese proceso de transición desde el punto de vista político, que es cómo la democracia representativa, cómo el sistema de libertades, cómo la sociedad abierta se adapta al mundo digital, pero sin perder su esencia. Y ese es el gran reto al que estamos sometidos en estos momentos desde el punto de vista constitucional. Y la única respuesta que yo he encontrado convincente a esto es: volvamos a los básicos, vamos a ver qué pasa con los derechos fundamentales, cómo los derechos fundamentales tienen que adaptarse a esta nueva realidad. A partir de ahí, construyamos, pero sin poner en solfa lo que han sido los pilares fundamentales de nuestro sistema. Entre otras cosas, porque este ejercicio sería un ejercicio peligroso en todo caso, pero suicida cuando tienes a alguien enfrente defendiendo un modelo de digitalización autoritario, antidemocrático y controlador. Si no hubiera alguien así, podríamos permitirnos algún lujo, pero cuidado. Y acabo ya con esto, y ese modelo autoritario y controlador para muchos países del mundo cada vez es más seductor, y no solo para Rusia. Y esto es lo que, con más tiempo del que tenía y bueno, agradeciendo vuestra paciencia, pues quería compartir con vosotros. Muy interesante, sí. Tal cantidad de ideas y de cosas, ¿verdad?, que nos daría para varias horas, pero tenemos que acabar a las 8:30, que es nuestro compromiso con todos vosotros. A ver, cosas que a mí se me ocurren así para iniciar un poco la conversación. A bote pronto, o digamos, de las muchas que me gustaría plantear. Primero, desintermediación. Decir que la digitalización es fundamentalmente desintermediación, nos muestra lo lejos que estamos todavía en realidad de verdaderamente una sociedad digitalizada. Tomemos el ejemplo de estos días de los agricultores. Los agricultores, un señor que están vendiendo a 4 su producto y llega al consumidor y vale 40. Es decir, entre medias hay 5 o 6 cadenas de intermediación. Lo que hace es que no pueda ni siquiera cubrir sus costes de producción, que esa es la protesta que están teniendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿4,40? En algunos sí. En algunos productos sí. ¿Qué decís? ¿Mucho menos?
Entre 0,8 y 2. Da igual. Eso existe, da igual, da igual. Bueno, yo vi unas declaraciones de uno que estaba particularmente molesto. Igual es que él decía que era el suyo de 4,40. Pero vamos, de 0,8 a 2 es Da más igual, del da doble. igual. Es decir, es Sí, más del que sé. 100%. Y eso te queda entre medias, ¿no? Es decir, bueno, o sea, y muchísimos otros sectores que están lejísimos de la desintermediación. Coge el sector editorial, coge el sector... Empieza a ver, y todavía hay muchísimos que son muy antiguos. O sea, ahí hay todavía un gran... Espera, te voy a hacer 4 preguntas. La segunda, en realidad es una tecnología bastante subóptima. Estamos continuamente que se caen los sistemas, que no funciona, no sé qué, que un sistema y otro no son compatibles. Bueno, y cuando se caen los sistemas, agarra que vienen curvas, porque te puedes pasar un día sin el sistema. ¿Eh? Y eso genera una dependencia cada vez mayor con un debilitamiento de nuestra capacidad de actuar frente al subóptimo del sistema, porque esto es así. Lo mismo cuando tengas un tema de ciberseguridad, cuando tengas un tema... Es decir, que esta especie como de utopía tecnológica en la que nos hemos instalado y de que vamos a superar totalmente el mundo analógico o previas tecnologías, me parece que no es real y que es muy peligroso. Tercer tema. ¿Es posible una A ver si sociedad... estoy de acuerdo, porque con las dos anteriores no. ¿Es posible una sociedad autoritaria como China que acabe teniendo mayor desarrollo tecnológico, mayor capacidad de llevar la tecnología adelante que una sociedad abierta? Bueno, como nosotros nos alimentamos de medios occidentales, fundamentalmente norteamericanos, pensamos continuamente que no, que esto es imposible. Y que lo que le está pasando a China ahora en la falta de crecimiento es que ha perdido a sus emprendedores y que el partido está interviniendo y que el partido quiere controlar todo y tal. Pero, de hecho, no ha existido en la historia de la humanidad ningún ejemplo similar al crecimiento económico y a la organización política que ha generado la República Popular China en estos últimos 40 años. En 1.500 millones de habitantes, con toda la historia de implosiones internas que ha tenido el imperio chino a lo largo de su historia. O sea, tercera pregunta, ¿es posible? Y la última, ¿qué ha pasado con el famoso Carta de Derechos Fundamentales de Telefónica? Pues de manera de Spallete está interesadísimo, es un tema, como tú bien dices, fundamental. Se ha quedado ahí un poco diluido en agua de borrajas. ¿Dónde está ese ejemplo? Empieza por lo último, que es lo más provocante. No, empiezo por el primero, luego voy al último, porque así me voy pensando en la respuesta al último. Vamos a ver, desintermediación. El ejemplo que pones es un ejemplo justo de lo contrario. ¿Por qué en estos momentos las cadenas de valor tradicionales están sometidas a esta presión? Porque hay cadenas mucho más desintermediadas. Porque hay productores del tercer mundo que gracias a la tecnología son capaces de poner sus productos. Gracias a la regulación. No. Porque es verdad. Y gracias a la tecnología y gracias a que tienen un proceso de desintermediación extraordinario que les permite abaratar mucho los costos. ¿Quiénes, por ejemplo, respecto a Europa, respecto a los agricultores? Pues todos los agricultores. ¿A qué crees que los agricultores del norte de África no están digitalizados? ¿Los marroquíes están más que los españoles? Bueno, las cadenas comerciales sí, y todas las cadenas comerciales que son españolas, tienen capacidad de traer esas. Yo creo que eso, la desintermediación, lo que pasa es que ahí hay otro problema desde mi punto de vista, que lo he apuntado antes, que es, y ese es un reto político, es en el que estamos, cómo gestionar la transición. Y ese es el problema ahora. Es decir, tú tienes una economía muy analógica que está sometida a ese tipo de presiones. Y la decisión política y regulatoria es cómo gestionar esta transición. Y ahí los gobiernos y los reguladores lo que tienen es que garantizar unas reglas de juego equilibradas que permita precisamente a los que están menos digitalizados adaptarse a ese proceso de digitalización. Para mí ese es el reto fundamental. La segunda era la tecnología. Tampoco concurro con lo que dices. Vamos a ver, es evidente que la tecnología ni es ni será afortunadamente nunca perfecta ni 100% fiable, pero acabas de poner de manifiesto las deficiencias de
del funcionamiento del acceso a Internet. Hace no mucho tiempo oíamos el... Hace mucho. Y estábamos ahí. Y hace mucho no nos hubiera podido, no hubiéramos imaginado cosas que por otro lado son mucho más triviales de lo que parece, como ChatGPT o como este nuevo sistema de los vídeos. Por tanto, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el proceso de desarrollo tecnológico continúa de una manera acelerada y consistente y tiene un efecto de transformación. Tercer tema, China. Vamos a ver, primero, ¿cuál es la pugna? La pugna es innovación o ejecución. ¿Y en qué son muy buenos los americanos? Innovando. ¿En qué son muy buenos los chinos? Ejecutando. Y es en lo que están peleando los chinos. Los chinos están, por ejemplo, lo decía, la regulación china es la más permisiva en el uso de los datos personales. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar esa ventaja. Ellos saben que son mucho menos innovadores que los americanos, pero quieren aprovechar esa ventaja, esa flexibilidad regulatoria que les da esto. Y eso va en un marco, vamos a ver. Nosotros hemos vivido otro paradigma que los chinos están demostrando que no es así. Nosotros hemos vivido el paradigma que dice democracia política y desarrollo económico andaban. Y cualquier sociedad a la que mejora sustancialmente su desarrollo económico, tarde o temprano, te va a pedir libertad política. Y hace unos años, unos pobres infelices en la plaza de Tiananmen se pusieron delante de unos tanques y dijimos, ¿ves? ¿Ves? En cuanto tú desarrollas una sociedad, lo vimos en España en los años 70. Cuando tú desarrollas una sociedad económicamente, inmediatamente generas una ansia de libertad política. Pues China está demostrando que no. Ciertamente, porque es un ejemplo único, es decir, claro, ese proceso de incorporar gente al desarrollo económico, pues todavía lo están cebando, porque todos los años llevan 20 millones de personas del centro a la periferia. Esos son 20 millones de personas que lo sacan de la pobreza. Eso te da una estabilidad política, una dictadura que te mueres. Y en eso están. Pero los chinos son conscientes. Los chinos han hecho una cosa. Fijaros cómo los chinos han replicado el mundo digital americano. Y tienen su Facebook, y tienen su Google, y tienen todo, ¿no? Y nosotros, que somos muy occidentales, como nuestro propio América, que hemos dicho, joder, estos son unos ladrones. Porque en Europa y en el mundo occidental, copiar es robar. Los chinos no copian para robar, los chinos copian para aprender. Y no estoy justificando, pero copian para aprender. Y esa es su mentalidad. Es decir, yo voy a poner un Google aquí para aprender y luego lo voy a desarrollar. Y en eso están. ¿Cuál es el problema? Y esa es mi opinión. En esa pugna entre innovación y eficacia, yo creo que en este mundo siempre ganará la innovación. Y más nos vale que sea así. Y más nos vale que sea así. Pero porque en este mundo el control, la única capacidad de ejecución te quita mucha innovación y este es un mundo que se mueve por innovación. Esa es la gran virtud de Estados Unidos. Y fijaros cómo cada vez esa lista que yo he dicho en estos momentos de las 10 primeras empresas del mundo por capitalización bursátil, 9 son americanas y la otra es la saudita. Hace 5 años había 2 chinas. Han desaparecido, ¿eh? Han desaparecido. Y luego la carta de hechos digitales. Vamos a ver. La carta de hechos digitales de Telefónica, la carta de hechos digitales del gobierno español son encomiables esfuerzos. Pero el mundo digital es un mundo global. Y la única carta de hechos digitales relevante será la que saque la Unión Europea y la que por arriba se haga. Lo cual no le quita valor a estas iniciativas, que al final significan ir abriendo camino, ir testando conceptos, etc. Pero en general, todo lo que tiene que ver con la regulación digital, y eso la Unión Europea lo ha entendido muy bien, no
puede estar su escala, la escala nacional, es totalmente ineficiente. Ese es el drama de muchos países, que se creen, como el ejemplo por poner, que Uruguay puede tener una ley de inteligencia artificial. No. Uruguay no puede tener una ley de inteligencia artificial pensando que se va a aplicar. Uruguay, si es capaz de crear con el resto de los países de América Latina un mercado único digital con reglas comunes y ponen 500 millones de personas encima de la mesa, van a tener un peso. ¿Por qué Europa convierte el Reglamento General de Protección de Datos en un estándar de facto? Porque era una norma fantástica, flexible, bien redactada. Era un espanto de norma. Pero tenía 500 millones de personas detrás. Y quien no entienda eso, en el mundo digital tiene poco que hacer. Bueno, menos mal que Desde seguiremos el punto de charlando tú y yo en muchas otras ocasiones, pero a ver, vamos, ¿qué cosas queréis comentar y se os ocurren de todo lo que ha dicho Carlos? Muchas gracias por la presentación, No. yo creo que es espectacular. He aprendido mucho y tenía básicamente dos preguntas. Una, en base a lo que has comentado, los dos modelos, el americano y el chino, los dos en la economía digital, mi sensación, después de la charla, es que Europa lo único que está haciendo es tratar de ralentizar el proceso, pero que está muerta. O sea, es decir, yo ya tenía en la cabeza antes de estar aquí que Europa estaba muerta desde el punto de vista digital, pues no tiene ninguna compañía líder mundial. Y la va a tener No sé, en nada, luego a Europa lo veo relativamente mal Luego a vamos. medio plazo. Y el segundo tema, que era por saber un poco de Europa lo que piensas, el tema de las democracias, que a mí es un tema que me interesa mucho, el tema político. ¿Por qué la inteligencia, entiendo que la inteligencia artificial mejorará las democracias del mundo? Y mi pregunta es, porque tengo el hijo de un amigo mío íntimo que está haciendo ahora una tesis doctoral sobre el tema de por qué no se utiliza la tecnología para votar. Es decir, y yo me preocupé por eso, estuve mirando en internet, Es una gran parece que pregunta. solo ha habido como 2 países en el mundo que se puede votar, y aquí en España fundará. Eso te lo va a contestar mejor, En julio del año pasado, la gente no se puede ir de vacaciones porque hay que votar. Bueno, pero si yo con Hacienda, con el PIN, no sé qué, puedo hacer las transacciones de miles de millones de euros sin estar presencialmente. Y ir a poner un papelito, pues se supone que no. Yo entiendo que los políticos están contra, en general, están contra la digitalización y no sé por qué, están contra el consumidor y el votante. Entiendo por qué, porque no quieren que haya más participación, no quieren que se les vote, no quieren que la gente tenga facilidad de voto, no quieren escuchar al consumidor. O sea, hay muchas cosas